Hoy vamos a hablar sobre los alimentos orgánicos y lo vamos a comparar contra los alimentos convencionales. ¿Esto por qué? Una, porque vimos hace un tiempo que a la comunidad que sigue este canal le genera un poco de confusión el tema. De hecho, le preguntamos si ellos pensaban que desde el punto de vista nutricional un alimento orgánico era mejor que un convencional. Y vimos que la mayoría de los que respondieron dijeron que bueno, ya estaban dudando y que mejor hagamos un video. Entonces acá está el video. Y el segundo motivo es porque vemos que este tema está muy de moda. Basta navegar un poquitito por internet para ver que los titulares de este tema están cada vez más y más abundantes. Y por otro lado, el mercado, el valor del mercado orgánico está en expansión. Y eso explica gráficos como este, donde vemos, por ejemplo, que el valor del mercado orgánico en Estados Unidos en los últimos 3 años pasó de 178 mil millones de dólares a 224 y se proyecta para el 2030 cerca de los 500 mil millones de dólares. O sea que cada vez hay más gente comiendo alimentos orgánicos, ya la demanda es mayor y por lo tanto la producción es mayor. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es un alimento orgánico. Y bueno, para hacerla simple, un alimento orgánico es aquel que se produce sin el uso de pesticidas sintéticos, organismos modificados genéticamente, antibióticos, hormonas e irradiación. O sea, para producir ya sea un vegetal, una fruta, carne animal, leche, cualquier tipo de producto orgánico, no se puede usar ninguna de esas cosas. Entonces existe la creencia general que porque no se utiliza ninguna de estas cosas, todo lo que sea orgánico es 1. Nutricionalmente de mayor valor que lo convencional, 2. De menor riesgo para el ambiente y 3. De menor riesgo para el humano porque no se puede intoxicar, por ejemplo, con pesticidas. Eso es lo que se piensa y por lo tanto es lo que yo creo que hace que la gente cada vez más se vuelque hacia lo orgánico. Entonces en este video vamos a indagar sobre toda esa información, vamos a ver un poquitito la evidencia y trataremos de sacar una conclusión si vale la pena o no volverse orgánico. Todo lo que yo voy a decir está basado en evidencia científica y los links que remiten a esos estudios los dejo acá abajo en la caja de comentarios y en la descripción de este video. Punto número 1. Valor nutricional de lo orgánico versus lo convencional. La evidencia es categórica acá. No existe, comparando este tipo de alimentos, una diferencia que sea significativa a favor de uno contra el otro. Podríamos darlo como un empate. Es decir, que si yo mido la cantidad y calidad de proteínas, minerales, vitaminas que tiene un huevo convencional versus un huevo orgánico, vamos a encontrar la misma proporción. Así que acá vamos a poner un empate técnico. Punto número 2, el impacto ambiental. La creencia dice que el impacto ambiental de lo orgánico sería menor. ¿Por qué? Porque por un lado se utiliza menos energía en las granjas orgánicas y por otro lado, al no utilizar pesticidas orgánicos, existiría un menor riesgo de contaminación del suelo y el agua. Pero ¿qué dicen las críticas? Que por un lado lo orgánico es menos eficiente, es decir, que se necesitan terrenos mucho más grandes para producir la misma cantidad de alimentos. Entonces eso medio que compensaría hacia el lado de lo convencional. De hecho, quien es considerado el padre de la Revolución Verde, Norman Borlaug, premio Nobel en 1970, dijo que la producción de alimentos orgánicos no es lo suficientemente eficiente como para producir alimentos a escala mundial y que deberían de combinarse esto con producción de alimentos con organismos modificados genéticamente. Así que hay un poco de controversia al respecto. De todas formas, algo que sí le vamos a dar punto a favor del orgánico es el trato hacia los animales. Y esto es así porque en las granjas que se producen alimentos derivados de animales de manera orgánica, una de las condiciones es que los animales tienen que circular de manera libre en espacios verdes grandes y no pueden estar enjaulados. Así que para mí eso es importante y lo considero como un factor a tener en cuenta. Punto número 3 y final, el tema del riesgo humano de intoxicación por el no uso de pesticidas sintéticos. Bueno, acá hay que detenerse y pensar primero que estamos hablando de pesticidas sintéticos, quiere decir pesticidas hechos en laboratorio. Es cierto que lo orgánico no utiliza ese tipo de pesticidas, pero no quiere decir que no utilice pesticidas en absoluto. Sí que los utiliza, pero son llamados justamente pesticidas orgánicos o pesticidas naturales, que son derivados de plantas, de animales o de minerales. Y eso no quiere decir que no sean tóxicos.
como dicen en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, el origen del pesticida no determina su toxicidad. Lo que interesa más del pesticida es la cantidad que se encuentra en el producto, y en ese sentido existe cada vez más regulación en el mercado, tanto para los productos convencionales como para los orgánicos, de la cantidad de pesticida que va a estar aceptada para el consumo masivo, y siempre se van bajando incluso los niveles de umbral y haciéndose más estrictos los controles. Entonces es insignificante la cantidad que se han encontrado en un montón de trabajos que se han hecho, por lo tanto el riesgo real de intoxicación es muy bajo. Así que en este punto de los pesticidas les vamos a dar un empate técnico también, porque no hay grandes diferencias. Pasemos al tema hormonas. Se utilizan básicamente dos tipos de hormonas para los cultivos convencionales, que son la hormona de crecimiento, que se le utiliza mucho en el ganado para aumentar la producción de leche de la vaca, y los esteroides para el aumento de la masa magra de los animales, es decir, de la carne sin tanta grasa. Empecemos con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que es específica de especie, es decir, la hormona de crecimiento que hace crecer al ternero no sirve para hacerlo crecer al humano. Y aunque nosotros ingiriésemos la hormona de crecimiento por boca al comer el animal o el producto del animal, como en este caso la leche, cuando llega al estómago, la acidez del estómago destruye esa hormona. Así que el riesgo de ser intoxicado por hormona de crecimiento es nulo, ¿sí? Inexistente. Así que ahí punto para el convencional. ¿Y qué pasa con el pollo? Y el pollo, que es muy común, que te dicen que les ponen hormonas para que sea más, la pechuga sea más grande y más magra. Bueno, en ese caso se utilizan unas hormonas que se llaman esteroides. Los esteroides no son específicos de especie y no se afectan por la acidez del estómago. Así que ahí sí podría haber un riesgo potencial, pero resulta que este tipo de hormonas se la ha estudiado muchísimo en muchos cortes de animales y se ve que las cantidades que efectivamente llegan a la carne son muy bajas e insignificantes, y no se ha podido establecer una relación directa entre esa cantidad de hormona y afectaciones del eje hormonal de quien la termina consumiendo. Así que no es para nada un tema que realmente pueda preocupar al consumidor. De hecho, en la ganadería los esteroides se utilizan con píldoras o pastillitas que se les ponen subcutánea en la oreja de la vaca, y cuando van al matadero esa oreja se descarta. Por lo tanto, no es que uno está consumiendo la hormona, o si lo hace en cantidades muy pequeñitas, de nuevo, que no significarían un gran riesgo. Último punto, el tema del precio, y acá sí hay una clara ventaja para lo convencional, porque en promedio un producto de origen orgánico cuesta entre 10 hasta 40% más que lo convencional. Bueno, tratemos de responder la pregunta. Entonces, ¿yo tendría que volcarme hacia el consumo de lo orgánico? Y la respuesta es: todo depende de cada uno, de tus propios gustos, de tu propia escala de convicciones y de valores, y también de tu presupuesto. La realidad es que no existe una clara ventaja de uno por sobre otro. Yo creo que el verdadero peligro de todo esto es no consumir alimentos de calidad, es decir, no estar consumiendo una buena cantidad de frutas, de verduras, de pescado, de productos lácteos, etcétera, por quizás estar un poco desinformado del tema. Espero que con este material haya clarificado un poquitito las cosas, que les haya servido. No olviden suscribirse al canal si les gustó, dejen el like y compartan con gente que crean que le pueda dar valor al video. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos.